Amigas y amigos, vamos a abstraernos de momento de los temas electorales para profundizar en aquellos que tienen que ver con el ámbito legislativo. El proyecto de ley orgánica de movilidad humana, que está a las puertas ya de tener su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la legislatura emitiera ya el informe correspondiente sobre los principios que sustentan esta propuesta en materia de regulación de derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos en situación de movilidad humana. Vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Francisco Agó, máster en Administración de Operaciones, Proyectos y Cadena de Suministros, exsecretario nacional del Migrante, asambleísta nacional por Alianza País, integrante de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta Agó, bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Para hablar de un proyecto de ley de mucha trascendencia, si se quiere, y lo que yo al menos he venido sosteniendo a lo largo de esta semana, que genera mucha expectativa en nuestro país. Sí, por supuesto. La ley de movilidad humana es algo que estaba muy siendo esperado por nuestros migrantes. Lo ven con mucha expectativa y con mucha esperanza. Yo decía en la presentación de esta entrevista que vamos a dialogar precisamente de aquellos principios que sustentan esta propuesta. ¿Qué se desarrolla precisamente en materia de derechos? Sí, bueno, son algunas cosas. El punto principal, podríamos indicar, es de que el proyecto lo que recoge es todo el desarrollo de la política pública que ha desarrollado el gobierno de Rafael Correa en el tema de las migraciones, el reconocimiento de las obligaciones que tiene el Estado para con sus migrantes en el exterior. Entonces, estamos moviendo toda la política pública que se ha desarrollado a lo largo de estos 10 años de gobierno, la estamos implementando en un proyecto de ley, de tal manera de que esta política ya deja de ser una política de gobierno, sino una política de Estado, y en la cual se plantea, como usted bien dice, las obligaciones que tiene el Estado para con sus ciudadanos en el exterior y los derechos que tienen las personas en movilidad humana. Se contempla, o al menos se manifiesta, que este es un proyecto de ley integral porque condensa a todos aquellos si se quiere, estados de situación de movilidad humana, tanto la migración, el refugio, la apatridia, y así se detallan una serie de elementos. Efectivamente, se reconoce cuáles son los derechos que tienen las personas que están en el exterior, las personas que están en ese proceso de retorno, las personas que retornan y llegan a nuestro país, al igual que las personas no nacionales, que aquellos que están de vacaciones o de tránsito en nuestro país y aquellos que vienen a residir dentro del Ecuador. Todos estos aspectos han sido revisados por el proyecto de ley, se determinan muy claramente cuáles son los procesos que tienen que someterse. El Estado ecuatoriano desarrolla a través de esta ley toda la institucionalidad necesaria, inclusive la actualizamos, ¿no? Porque este proyecto viene a derogar algunos proyectos de ley, leyes que han existido en el país y que fueron emitidas desde la década de los 70, cuando teníamos una dictadura militar. Entonces la visión en cuanto a la migración era bastante diferente a la situación que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador. ¿Qué señala, por ejemplo, el proyecto de ley en cuanto a los migrantes retornados? Por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es ampliar las funciones que tienen los diferentes niveles de gobierno, tanto el gobierno central como los gobiernos autónomos descentralizados, en los cuales se ven abocados a desarrollar política pública. Tenemos una serie de normativa legal que puede beneficiar a los migrantes, pero puntualizamos de que el Estado, tanto central como los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que desarrollar dicha política pública en reconocimiento del retorno de los migrantes, al igual que los problemas que pueden ellos encontrarse al retornar después de 10, 20 años viviendo en el exterior. Precisamente por eso yo hacía énfasis en esta pregunta, por la serie de dificultades, como usted manifiesta, a las cuales se enfrentan los migrantes retornados. El hecho nada más de la inserción laboral. Muchos encuentran dificultades para poderse insertar en el ámbito laboral, no tanto quizá en el ámbito educativo, pero sí en materia laboral. Claro. Bueno, tenemos que recordar que hay otras normas legales que ya existen en el Ecuador
que regulan este proceso. Pero es sumamente importante de que el proyecto de ley establezca claramente las acciones que se tienen que hacer. Los que retornan es un porcentaje y un porcentaje muy pequeño de aquellos que están en movilidad humana. Tenemos que apuntar y reconocer de que la mayoría de este grupo en movilidad humana se encuentran residiendo en el exterior. Tenemos grandes amenazas que la estamos viviendo el día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos. Las declaraciones que ha hecho en las diferentes etapas de la campaña electoral por el candidato ganador y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él ha cuestionado el hecho migratorio, no con displacencia. Es más, al inicio de su campaña electoral anunció que iba a deportar los 11 millones de personas migrantes que no han regularizado su estatus dentro de los Estados Unidos. Ahora está hablando de 3 millones, está puntualizando con antecedentes penales, ¿no? Aquellos que tengan antecedentes penales o que tengan un conflicto con la sociedad estadounidense. Entonces, todos estos hechos vemos amenazan y preocupan a la comunidad migrante. Y bien vale, perdón, asambleísta, hago este ejemplo para recordar lo que sucedió semanas atrás con la negativa precisamente del gobierno de los Estados Unidos de conceder este estatus de protección temporal para los migrantes, solicitud que había sido formalizada por nuestro país. Ahí, por ejemplo, la ley, ¿qué contempla? Bueno, nosotros no podemos evidentemente, no se puede legislar por sobre las acciones, en este caso de otro país, pero sí en materia de un poco garantizar los derechos de nuestros migrantes en esa nación. Por supuesto, si hay ciudadanos que van a afrontar el proceso de deportación, el Estado ecuatoriano tiene que estar ahí velando por sus derechos. Es sumamente penoso cómo nuestros compatriotas tienen que afrontar este proceso. Entonces aquí lo que estamos haciendo es afianzando e inclusive plasmando esta doctrina que si se quiere decir que se ha desarrollado en estos 10 años de gobierno, el cual antes las misiones diplomáticas tenían un claro enfoque de poder regular o establecer las relaciones bilaterales, las conversaciones o las agendas de trabajo del Estado ecuatoriano con el país donde dicha misión estaba establecida, pero nacía y se limitaba solamente a este enfoque. El día de hoy las misiones diplomáticas tienen un enfoque distinto. No solamente se limitan a la agenda bilateral que se pueda tener con el país de acogida donde están nuestras misiones, sino el compromiso de desarrollar una agenda con la comunidad y de acuerdo a las necesidades de esta comunidad. Las actividades pueden ser desde el ámbito social, cultural, inclusive deportivo, ¿no? Todos aquellos aspectos que el ecuatoriano está buscando que se mantenga en el exterior en cuanto a la cultura ecuatoriana, pero también aquellas necesidades puntuales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquellos en Estados Unidos, el tema de conocer los derechos que ellos tienen, si llegan a enfrentar un proceso tan penoso como el proceso de deportación, saber que cuentan con su Estado, con el Estado ecuatoriano, que va a estar junto a ellos velando de que sus derechos sean respetados. Dando este acompañamiento. Inclusive hemos tenido unas experiencias sumamente innovadoras. Algunos años atrás, una de las grandes comunidades nuestras, la que vive en Nueva York, New Jersey, Connecticut, fue afectada por un huracán que afectó el tema de comunicaciones. Entonces, la representación del Estado ecuatoriano estuvo presente para hacer ese vínculo, porque nuestros compatriotas aquí en el territorio ecuatoriano no podían saber cómo estaban sus familiares y los migrantes en Estados Unidos no podían comunicarse y dejar saber a sus familiares en el Ecuador que estaban tan bien y que se encontraban con vida y a salvo. ¿No? Entonces, ahí vemos acciones en las que el Estado ecuatoriano ha innovado, siendo muy proactivo y desarrollando una política pública en aquellos aspectos que se necesitan inmediatamente. En materia de refugio, ahora, asambleísta, ¿qué señala la Ley de Movilidad Humana? Bueno, lo que estamos haciendo es elevando a ley todos aquellos compromisos, los acuerdos internacionales que el Ecuador ha suscrito con la región o con el mundo entero. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es reconociendo y permitiendo de que aquellas personas que una vez hayan sido reconocidos que tienen la necesidad y que son refugiados, puedan establecer un mecanismo muy claro para que puedan integrarse plenamente a la sociedad ecuatoriana. Usted, si no me equivoco, fue secretario del Migrante. Correcto.
Desde esta experiencia que usted tuvo y esta cercanía precisamente con la comunidad migrante ecuatoriana en el exterior, ¿cuánta expectativa precisamente se mantenía de dar paso a una legislación como esta? Por supuesto, yo creo que desde el momento de mucho antes de incorporarme al gobierno de la Revolución Ciudadana, como miembro de esa comunidad migrante, veíamos la necesidad de que el Estado ecuatoriano pueda desarrollar política pública, ¿no? Era muy puntual. En el momento en que, me acuerdo, 10 años atrás, el candidato Rafael Correa se presentó, él nos decía de que iba a incorporar las necesidades de los migrantes como parte de la política pública del Ecuador. Nosotros pedíamos temas muy puntuales, pero lo que hizo el presidente electo en ese momento, Rafael Correa, fue desarrollar una agenda mucho más proactiva, mucho más amplia, porque las necesidades se plantean en diferentes tiempos. Una vez cuando estás en el exterior, una vez si se regresa al Ecuador y ese proceso de transición, de retorno a nuestro país y la integración plena a la sociedad ecuatoriana para aquellas personas que deseen retornar. Es por eso, imagino yo, de que los compañeros de la Comisión de Asuntos Internacionales me dio el grandísimo honor de ser yo el ponente de la ley para poder socializarla en el Pleno, discutirla con el resto de los asambleístas aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y poder llevar a cabo la siguiente etapa de la ley. Asambleísta, ya un poco en términos reales y concretos, a lo largo de estos años, ¿cuáles han sido, a su juicio, los avances precisamente en materia de garantía de derechos de los migrantes? El acompañamiento en los diferentes temas o problemáticas. No, como le digo, tal vez lo podemos ver en Europa, el tema de las hipotecas. El Estado ecuatoriano ha estado junto a la comunidad por medio de asesorías, acompañamiento, inclusive se han podido revertir muchísimos casos de afectados por el tema de hipotecas. En Italia, el fenómeno de aquellas madres ecuatorianas que se veían en la indefensión con la posibilidad de perder a sus hijos. El Estado ha estado al lado de ellos. En el caso de Estados Unidos, eminentemente es el tema de deportaciones, en los cuales es grave y es penoso. Ya le digo, ¿no? El proceso estadounidense para el proceso de deportación creo que afecta de por vida a aquellas personas que tienen que pasar por ese proceso, porque sepa usted que las prisiones, las personas son privadas de la libertad, pero las prisiones en Estados Unidos son empresas privadas, ¿no? Entonces una persona que es privada de la libertad pasa 3 meses en una prisión, es movida al otro extremo de Estados Unidos por 3, 4, 6 meses más y en fin puede pasar 1 año o más de 1 año privados de la libertad. Entonces ahí se ha desarrollado una agenda extremadamente importante, porque en el momento en que una prisión sabe que llega un ecuatoriano, nuestros representantes en los consulados están junto a la Defensoría del Pueblo, junto a nuestros migrantes para que sepan cuáles son sus derechos y cambie el trato hacia nuestros compatriotas. Yo le hacía esta consulta, asambleísta Agó, porque evidentemente el proceso no ha estado exento de la crítica y mucho se ha dicho precisamente desde estos sectores que han cuestionado que únicamente se lo ha visto al migrante o se ha regresado a ver al migrante cuando se ha dado la importancia en aspectos como que el migrante es quien a través de las remesas que envía al país ha permitido sostener la economía. Pasó luego de la crisis del 99 en que se produjo un éxodo importante de migrantes o de compatriotas que debieron salir al exterior. Pero más allá de eso, que no se ha hecho mucho o que prácticamente nada. No, ¿Qué dice usted? Eso es imposible. Si bien es cierto, los migrantes eran considerados solamente como un número, el número de las remesas, y muy especialmente después de del 99, con la grave crisis que vivimos, se ha hecho algo totalmente distinto. Como les digo, se ha desarrollado una nueva doctrina en la Cancillería del Ecuador, en la cual se amplían las obligaciones que tiene el Estado a través de esta institución, y se puede ver que los ecuatorianos buscan a los consulados. Antes, la población migrante, yo soy uno de ellos. Nosotros no conocíamos quién era nuestro embajador, desconocíamos quién era el cónsul general en las ciudades donde nosotros estábamos viviendo, porque no había esa cercanía con la comunidad, porque la agenda de trabajo estaba marcada por una arista muy específica, que era la agenda bilateral, nada más. Y los ecuatorianos nos acercábamos al consulado solamente para el tema puntuales, no un poder, pasaportes o demás. Inclusive ¿algún tema de trámite? Un trámite, y la gente inclusive
prefería evitar tener que someterse a esos procesos porque eran tan penosos. Una persona que necesitaba sacar un pasaporte o un poder tenía que ir a las 4 o 5 de la mañana fuera del consulado porque solamente se atendían, digamos, 50 u 80 personas. Procesos totalmente engorrosos. Totalmente difíciles, ¿no? Y complicados. Inclusive se había desarrollado un mercado negro porque habían personas que iban a las 3 de la mañana, hacían la fila y ese turno lo vendían. Lo vendían por $80, $100. Puede imaginarse para una persona que estaba ganando el mínimo tener que gastar $100 para poder obtener el turno. Correcto. O tener que pedir permiso en el trabajo. En los países del primer mundo, el día que usted no trabaja, no gana. Claro que sí. Y eso le afecta directamente a la economía personal, individual y familiar. Entonces, ahora una persona puede ir a lo largo del día y usted puede en media hora hacer el trámite que necesita. Inclusive, el Estado ecuatoriano ha implementado los consulados digitales, en los cuales gran porcentaje del trámite se lo puede realizar en línea. Correcto. De tal manera que usted solamente se presenta, retira el documento y terminó su solicitud o aquel trámite que necesitaba realizar. Solo en esto, por ejemplo, se pueden evidenciar entonces los avances. Son unos cambios totales y profundos. Correcto, asambleísta. Ya para finalizar, a propósito de este proyecto de ley, estaba previsto que ya su trámite esta semana aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional fue suspendido. Hay expectativa porque esto ya pueda producirse la próxima semana. Sí, la esperanza que tenemos todos es de poderla discutir a inicios de la semana. Esperamos que el día martes, máximo el día jueves, podamos discutir este proyecto de ley tan importante para la comunidad migrante. Y estaremos esperando aquello. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. El asambleísta Francisco Agó, asambleísta por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, quien además adelantado será el ponente del informe del proyecto de ley orgánica de movilidad humana en lo que será, se espera, la próxima semana ya su primer debate. Es tiempo de una pausa, amigos, no se vayan. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.